Pero, Yo ahí sé va, que ahí arrancamos, que ya arrancó vale. la grabación, así que, Lautaro, tu presentación. Yo soy Lautaro, yo soy el grupo Acompañarte. Yo soy el que organicé todo esto. Y bueno, yo también soy paciente, tengo una enfermedad mental, así que yo la padezco, sé lo que es. Y bueno, con este nuevo gobierno, no, con la ley de salud mental que estamos bien. Faltan hacer algunos ajustes para que se apliquen más, pero me parece aberrante que se quiera modificar una ley que se trabajó desde el pueblo esta ley y bueno, eh, estoy para apoyar al foro que está acá y por eso le invité a Gabriel y a ustedes para que vengan a hablar porque me parece importante que se difunda este foro. Muchas Gracias. gracias, Lautaro. ¿Querés, Nora? Bueno, me vuelvo a presentar solo para la grabación, porque ya charlamos bastante, pero mi nombre es Nora Ceballos y pertenezco a CUFA, que es una asociación civil de usuarios, familiares y amigos, que estamos en Bariloche, y bueno, intentamos no solo defender la ley, que se aplique en todos sus términos, sino avanzar sobre algunas cosas, ¿no? También participamos en el órgano de revisión de la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos una ley, adhirió a la ley nacional, pero es una ley también de la provincia de Río Negro, la ley de salud mental, y es la que es controlada por el órgano de revisión, ¿no? Al que nosotros somos parte. También participamos en muchos ámbitos desde ACUFA, estábamos en el Consejo de Discapacidad Local de la Municipalidad, participamos también en el Congreso Nacional de Salud Mental en Colombia, esta vez con la representante que es nuestra presidenta Carola Montesino. Tuvimos en Valparaíso, creo que hace 2 años, también en un congreso latinoamericano, donde pudimos ver las realidades de distintos países. Bueno, cada vez nos vamos formando más los familiares porque transitar en el mundo de la salud mental para los usuarios y para los familiares, aparte de ser un mundo desconocido y abrupto, es una cuestión de conocimiento día a día, ¿no? Así que bienvenido a este espacio para conversar. Muchas gracias. Gracias, Nora. Mariana. Bueno, ¿cómo les va? De nuevo, mi nombre es Mariana Mamani, yo soy periodista de Jujuy, acá en Argentina. Pertenezco a un colectivo de periodistas unidos autoconvocados y por supuesto estamos en permanentes capacitaciones, ¿no? Y con todo lo que se va bueno, con todas las leyes y que nos exige también a nosotros como comunicadores llegar con un mensaje más claro, ¿no? Para las audiencias, así es que por eso es que me sumé a esta invitación, a este Zoom, y veo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Así que los escuchaba atentamente con este proyecto de ley y creo que nos tiene que tener atentos a todos, así es que desde acá lo sigo. Gracias, Mariana. ¿Cómo se nota el timing, ¿no? De radio que tiene? Qué ágil, qué agradable es escucharla. Bueno, Gracias. dejé a Agustina para el final, así ya arrancás vos, Agus, con la presentación, con tu presentación, así que bueno, te presentás y arrancamos con tu PowerPoint. Dale, ¿vos no te presentás? Después. Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Agustina Alfaro, también de Jujuy, soy comunicadora social, trabajo en la Secretaría de Salud Mental de la provincia y hago trabajos asociados a la salud mental y la comunicación y también a cargo de la implementación de la MH-Gap comunitaria, que es bajar la brecha de acceso en salud mental. Así que, bueno, laburando el territorio. Qué bueno, Mariana, no sabía, conozco a Mariana, pero no sabía que estabas con la asociación y estaba pensando que quizás puedan participar en las elecciones del Consejo Consultivo. Así que bueno, después charlamos. Está bueno. Sí, hay muchas charlas pendientes, Agustina, así que nada, encantada. Dale.
Bueno, la idea de la presentación de hoy tiene que ver con qué procesos de comunicación nos está faltando para poder dar a conocer, para poder asimilar y para poder sumar consensos para la ley de salud mental, que por ahí me sigue saliendo la nueva ley, pero tiene más de 10 años, pero que es fundamental para poder, en este momento político, sobre todo en que está en riesgo, bueno, qué procesos comunicacionales desde nuestro lugar de ciudadanía podemos implementar. Y bueno, por eso el título de la presentación, que dice la ley es mía, es como que todavía no sé si hay una apropiación de la ley, como que se la ve algo lejano, que es extraño, hay mucho mito alrededor de la ley, cosas básicas de que no se puede internar, no hay dispositivos, la idea de internación como una barrera del acceso a la salud, porque la mirada sigue estando en la internación como la forma de intervenir con la salud mental, o sea, un montón de mitos y cosas que tenemos que trabajar. La idea es que podamos ver, voy a seguir una autora en comunicación que siempre nos ayuda un montón en salud mental como para ver los indicadores de los procesos comunicacionales en salud mental, así que va a ser como un marco teórico para poder analizar nuestras prácticas, esa es la idea. Así que vamos nomás a la que viene, Gaby, si se puede ampliar. Ponemos la diapositiva. Ahí la estoy pasando, no sé si Vale, sí se ve, sí se ve. se ve bien. Sí. Pasamos a la segunda, que tiene que ver con de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación. Poder pensar que no solo es que está en crisis la forma de relacionarnos, los procesos sociales, la cuestión financiera, sino que la misma comunicación y esta idea de comunicación también está en la emergencia de la crisis, está en plena transformación. Entonces, poder pensar que no es la comunicación o la forma en que teníamos, tanto de vincularnos, de mandar mensajes, de relacionarme con el otro, como la veníamos viendo, está en ebullición, en cambio, en emergencia, y esto hace que se afecte la cuestión material, en que cambian desde qué materialidad me comunico, o qué significa esa materialidad en la que los soportes en los que yo basaba mi comunicación, lo simbólico, porque voy construyendo otras cosas, otras identidades, otras formas de simbolizar mi realidad con esta tecnología, con estos nuevos soportes. Y después, ¿y esto cómo impacta también en lo afectivo? ¿Qué me pasa con el otro en toda esa transformación? ¿Cómo construyo el afecto? ¿Cómo puedo relacionarme con un otro en esta forma de simbolizar? Y eso cómo afecta a mi parte emocional, ¿sí? Entonces, como para empezar, bueno, es todo un lío. Se enquilombizó todo en cuestión de comunicación, entonces tenemos que pensar que todo el tiempo hay un emergente. Por lo tanto, la forma de analizar no es el esquema de antes que decíamos, no sé, desde prevención siempre se decía, no, hacemos folletos, tiramos unos folletitos para informar, es mucho más complejo y al ser tan dinámico, cuando queremos intentar analizar la realidad, ya vuelve a cambiar. Entonces, sentimos que vamos siempre atrás de algo que se produce, por lo tanto, es bastante complejo de abordarlo. Esta mina, que trabaja muy bien el aspecto comunicacional, se llama Sandra Mazzoni, acá les muestro uno de los libros, tiene varios libros, de la Universidad de Rosario. ¿Y ella qué hizo? Generalmente, bueno, para lo que estudiamos comunicación, cuando vamos a la facultad vemos varias teorías de la comunicación que vienen de distintos paradigmas y miradas, y generalmente siempre pelea uno con otro en las construcciones teóricas, entonces como que uno se tilda más, si vamos desde la psicología más conductista, desde la comunicación como que es más lineal, el otro incluye más lo simbólico, el otro la historia.
Bueno, lo que hace esta persona es va a nivel operativo y práctico. Agarra todas las teorías de la comunicación y trata de no pelearlas entre ellas, sino armar como dimensiones, formas de racionalizar, de mirar esa realidad desde este paradigma, pero lo que hace es los combina todos. No deja ninguno de lado, no es que no entra en la crítica en sí del paradigma, sino que los usa para poder mirar la realidad de una forma metodológica. Así que la que sigue, Gaby. Por lo tanto, vamos a ver eso. Son 4 miradas, 4 racionalidades, 4 dimensiones que nos va a servir como para que pensemos y de disparadores de qué forma estamos apropiándonos de la ley de salud mental en nuestros espacios de trabajo, ya sea periodista, ya sea asociación, psicólogo, acompañante terapéutico, lo que sea. Pásame, Gaby, la que sigue. No sé si se ve la dimensión ideológica de la que estamos acá. No, la blanca, las lógicas Ahí. en disputa. Esta. Ahí están las 4 dimensiones que plantea Sandra, que una es la dimensión informativa, la ideológica, la interaccional y la sociocultural o sociocomunitaria, si se quiere. Esas 4 vamos a ver y ahí me ayudan a ver qué, yo les doy el concepto y charlamos a ver qué nos pasa en territorio. La primera, la dimensión informativa, que por ahí es como la más fácil para poder medir y ver. Ahí sí pásame al que sigue, Gaby. Que tiene que ver con la parte material de la comunicación. A ver, ¿dónde la parte fáctica, dónde toco esos mensajes? Tiene mucho que ver con el mensaje, la transmisión de información, buscar la información objetiva. Entonces, si yo voy a las cuestiones de la ley, ¿en qué lugar la ciudadanía o en mi institución tienen acceso a ver de qué se trata la ley? O sea, ¿cómo yo me informo de la ley? ¿En qué lugar? ¿En un pizarrón? ¿Lo veo por redes? No sé, las personas usuarias si entran a alguna institución, se les muestra cuáles son sus derechos, a los familiares, un consentimiento informado, que es fundamental, el consentimiento informado como un papel, que es una forma informativa, una dimensión informativa, y está materializado tu derecho en ese papel, por ejemplo. Es muy simbólico de la ley. ¿Dónde? ¿Dónde veo yo la información? ¿Dónde puedo ver los datos? Esto que decía Gaby, cómo ha impactado, cómo conviene a nivel financiero, a nivel de derechos humanos, en el impacto en tratamientos que siguen un abordaje de derechos. ¿Cómo mido si fue mejor, peor? ¿Dónde me lo muestran? ¿Qué información objetiva tengo acceso o puedo construir yo desde mi lugar de trabajo? ¿Se les viene algún ejemplo de dónde se materializa la ley en su lugar de trabajo? Si ustedes pueden decir, y yo la primera vez que la vi, no sé, fue en un cartel, en un pasacalle, y a mí ahí me cayó la ficha de que la ley era importante, que tenía A que ver mí, conmigo. en una institución en donde estaba en un centro de día, ahí analizamos la ley. Nos dieron la ley y ahí analizamos la ley de los usuarios. Leyeron toda la ley. Sí, leímos artículo por artículo. Bueno, eso si es amigable, si se presenta así de forma sintética, ¿qué aspectos les parece que son necesarios mostrarlos primero? Porque quizá la ley sigue un orden que no tiene que ver con mi necesidad. Entonces, bueno, Leímos ¿dónde? los primeros artículos que eran los más importantes, que consideramos que eran los más importantes, los primeros artículos, lo referente a lo que era salud mental. Nos tratamos tanto lo de la adicción porque nosotros éramos pacientes de salud mental
pero también nos informamos de los pacientes de drogodependencia. Bien. Perdón, Agus, Sí. quería reafirmar algo que acaba de decir Lautaro muy al pasar, que me resultó muy significativo. Dijo, leímos la ley de los usuarios. Y es verdad, es una ley que fundamentalmente es de los usuarios, porque son los protagonistas por excelencia de la ley. Así que me pareció una definición muy acertada de Lautaro, por eso quería remarcar. Totalmente. Totalmente. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, la dimensión ideológica. Si vamos a la ideológica, creo que es la cuarta. Ahí se ve, porque Sigue la lógica en disputa. Ahí está, ahora sí se ve la ideológica. como que tarda un poquito en cambiarse. Sí, tarda. Bueno, acá tiene que ver con eso, con el universo de lo que acaba de decir Lautaro, de lo discursivo. Es donde entra en juego esa pelea de poder, de construcción del poder, de qué forma se construye. Entonces, no es lo mismo decir una ley de los usuarios que una ley de la medicina. Entonces, esto tiene que ver, si vamos al lenguaje llano, con la bajada de línea. O sea, yo tengo una forma de ver el mundo y esta ley me trae una forma de ver y de construir la salud. Entonces, es fundamental en qué espacio yo busco argumento, busco el consenso, explico estas cosas que me ha pasado con compañeros de trabajo que van, no sé, las madres desesperadas porque no saben qué hacer con el hijo que tiene problemas de consumo, entonces van a una situación de crisis, y me ha pasado de escuchar, no, la nueva ley no me lo deja internar, señora, no puedo. Y, y, y listo, y se va. Me ha pasado eso. Entonces no hay como una explicación de qué es lo que se busca, qué es lo que se construye, a qué llamamos tratamiento, a qué llamamos ingreso al sistema, de qué forma. Entonces, en nuestro lugar poder ver eso. ¿Cómo opero? ¿Cómo construyo poder? ¿Con quiénes son mis aliados? Poder entender esto desde los discursivos y desde los medios de comunicación es fundamental. ¿Para quién estoy jugando cuando repito ciertos discursos? ¿Para los intereses de quién? Entonces, ¿cómo construyo ese consenso? O sea, ya hay una parte que la información seca, objetiva, y después también hay una parte donde se construye el poder, porque estamos buscando formas de ver la salud, forma de pararse desde el usuario. Entonces, te cambia todo lo que venías haciendo. Y esa pelea yo creo que es una de las que más cuesta porque, digamos, está toda la cuestión hegemónica atravesada por ir en contra de esta ley. Entonces, lo que decimos siempre en el foro, acceden tan rápido a medios de comunicación hegemónica, tienen el poder de las clínicas, hay toda una cuestión también de farmacología, de mirada médica, que es una disputa de poder también. No es lo mismo que en las intervenciones de salud mental haya una sola disciplina que es la que tenga como el poder de la intervención, que pensar el abordaje interdisciplinario, con que participe la ciudadanía, que sea desde la decisión del propio usuario en el tratamiento. Entonces, bueno, esta mirada de construcción ideológica tenemos que tener en claro que las palabras que elegimos para nombrar la realidad tienen un poder. Entonces no da lo mismo de cómo hablamos de salud mental, no da lo mismo decir patología, no da lo mismo decir enfermo mental, padecimiento, no, todo tiene una mirada y una lógica atrás de poder. Otra cuestión, acá también es fundamental que en esta construcción de poder hay que ver qué estereotipos
qué estereotipos están dando vueltas, porque la forma en que uno va categorizando la realidad esa da poder a determinadas personas o roles sociales. Entonces, ¿de qué manera se están estereotipando esta ley de salud mental? Esto que viene apareciendo en los medios, con la mamá de Chano y la supuesta imposibilidad que da la ley de acceso a la salud y que por eso se busca cambiar, ojo con la etiqueta y los estereotipos que se están poniendo sobre esa ley. Ese es el mensaje discursivo actual, que tiene todo un componente emocional, que te da empatía, pero que no está basado en la primera dimensión, en lo informativo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a construir desde la dimensión anterior, que les decía, la informativa, la dimensión ideológica asociada? Para romper con todo esto, los mitos, los estereotipos que se reproducen. Pero teniendo en cuenta esto, cómo está funcionando el poder. La que sigue, que es la dimensión interaccional, que tiene que ver con qué construcción de sentido voy haciendo cuando yo me vinculo con un otro. Esto es como un espacio más meso, más grupal, digamos. La ley hay que construirla en interacción con otros. Entonces, ¿en qué espacio yo estoy viendo que interactúo para hablar, para construir sentidos en torno a la ley, dentro de mi institución, dentro de mi lugar de trabajo? ¿Dónde interactúo? ¿Dónde doy mi opinión? ¿Dónde me saco las dudas? ¿Dónde me motivo? Porque quizás lo que significa la nueva ley es un montón de, tengo una idea de que es un montón de trabajo más. Porque no, hasta que me pongo de acuerdo, cómo construyo, quién completa la historia clínica, cómo hacemos para que sea consensuado eso, para que estemos de acuerdo, para que no se lo entreviste cada profesional a la misma persona, le pregunte lo mismo. Entonces, ¿de qué forma yo busco la motivación y una construcción de sentido en torno a la ley? Y bueno, y aquí todo se va relacionando, ¿no? Las dimensiones no es que están tan separadas, solo las vamos disgregando como para poder pensar nuestras prácticas. Pero es fundamental. ¿Qué asocio a nivel de medios de comunicación? ¿Qué imágenes pongo yo, por ejemplo, cuando asocio salud mental? Si yo tengo el noticiero, el graph o en las redes sociales, ¿cuál es la imagen que yo vinculo con salud mental? Si yo pongo el Google y pongo salud mental, una de las primeras imágenes que me salen es de una cabeza, como con un rompecabezas que le falta una pieza. Hay una mirada de salud mental basada en la cabeza individual de alguien. Y lo que la ley está construyendo tiene que ver mucho con la dimensión interaccional, porque lo que busca es construir lazos, generar inclusión, Sí, si vos te das derechos. cuenta, Agustina, vos buscáis y te aparece un cerebro también, como que Totalmente. la mente, y no te da imágenes sobre lazos interaccionales, sociales, interculturales, la cultura, o sea, no te da espacio a la sociabilización que también merece el enfermo en salud mental. Y la construcción familiar también, la construcción entre el vínculo con la familia. Exacto, se hace generalmente del cerebro y a lo sumo te enganchan un corazón acá abajo y hacen un hilito a ver cómo se une el cerebro con el corazón como algo separado, como que a veces sentís, a veces pensás. Como que no, el ser humano no es algo integral y mucho menos se lo piensa a nivel comunitario, de decir, la salud mental tiene que ver con acceder a derechos, tener la posibilidad de, igual que todos. Entonces, ¿y de qué forma yo construyo salud mental en mi propio lugar? La dimensión interaccional tiene que ver con crear espacios de vinculación.
tanto para asumir la ley, yo no puedo solo informar sobre la ley. A nadie le entra en el cuerpo una información que diga artículo número 1. No. Es importante, sí, fundamental, pero no puede ir solo. Si yo hago una bajada de línea, vamos a dimensión ideológica, la bajada de línea tiene que ver con qué necesita ese otro también, porque si yo voy a hablar de la ley de salud mental de acuerdo a mis propias necesidades, no va a servir porque no va a llegar. Voy a hacer mi bajada de línea muy unidireccional, es como que yo pienso y vos agarrá lo que yo te digo. Y la ley plantea justamente lo contrario. Entonces, la bajada de línea tiene que estar basada en esta dimensión interaccional. ¿Cómo construyo con vos esto que me dice la ley? A ver, lo llevemos a sentido práctico, porque es lo más difícil. Queda re lindo que sea todo interinstitucional, comunitario, pero ¿cómo llevo a cabo esto? ¿Con qué prácticas nos reunimos? ¿Qué día? ¿Cómo hablamos del paciente? ¿En qué momento tengo tiempo para reunir todos los profesionales, los intervinientes, la familia, el usuario? ¿Cómo hago con la historia clínica? ¿Cómo hago? ¿De qué forma me vinculo con los medios de comunicación? ¿Tengo un espacio en mi día a día, en mi mes completo para interactuar o solo los busco para el día de o cuando me enculo porque sacaron una noticia que no estoy de acuerdo? No. El trabajo con los medios... Se me ocurría la interdisciplina, ¿no? Que está tan de boga, pero no, digamos, es como algo que se habla mucho, pero se practica poco. Tuvimos toda hubo en el foro una presentación donde se planteaba esto, ¿no? La dificultad que tienen los profesionales de la interdisciplina y el sumar a las familias en ese ámbito también, ¿no? Y al usuario, porque poco se lo escucha y mucho se lo analiza por ahí. Entonces, se me ocurría esto, ¿no? De todo lo que hablamos y decimos, pero no lo podemos articular con la realidad. O por lo menos no lo podemos articular con lo que tenemos que hacer, con el hacer. Sí, y no lo podemos materializar, entonces nos da como inseguridad, porque ¿y quién completa la historia clínica? Y va a quedar registrado, pero no, y acá va a salir que nos da mucha duda, mucha incertidumbre, entonces es fundamental que sea acompañado. Si yo voy a hacer una transformación y me siento sola, y no sé, y me da vergüenza decir que no sé cómo miércoles completar la historia clínica poniéndome de acuerdo con el psiquiatra, el psicólogo, el operador, entonces... Pongo la historia clínica como algo concreto, pero son todas las prácticas que suceden. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer para contener a mi grupo en este nuevo abordaje? Si yo estoy tratando de transformar, necesito esta dimensión interaccional, este tiempo para pensar lo que me pasa, para construir nuevos sentidos, para tirar nuevas ideas, para crear o para motivarme o acogerme. O sea, es como básico del ser humano, pero por ahí es tan básica la comunicación, porque lo usamos todo el tiempo que no la pensamos estratégicamente. Se va dando. Entonces, poder pensar cada dimensión es decir, esta estrategia voy a usar para cada cosa. Bueno, y la que sigue, la última, que también es corazón de la ley, pero a nivel más macro, si se quiere, que tiene que ver con esto de la articulación social. ¿De qué forma pongo en común estos nuevos conocimientos que se están dando? ¿Cuánto hay de las prácticas positivas siguiendo la ley de salud mental que están a disposición de la comunidad, de la gente, que se conozcan los procesos, que se entienda? Pero yo voy a buscar que alguien me atienda a mi hijo, y la idea que tengo que lo atiendan es que lo internen, porque no conozco otra forma de abordaje, porque me quedé con eso, lo que me vende el cine, lo que me vende la televisión, lo que me dicen de hace años. Entonces, no sé, no se me ocurre otra forma de abordaje que no sea esa. El aislamiento, porque es lo primero que pienso. Entonces, porque no construí sentidos desde otro lugar. Entonces, esta dimensión sociocultural tiene que ver con eso y tiene que ver con
articular con otras instituciones, a ver, ¿dónde está lo comunitario? Sí, yo me llevo bien con fulanito, entonces generalmente uno trata de articular con quien tiene la misma mirada y deja a quienes no están teniendo la misma mirada de uno, porque obviamente es más complicado construir vínculos con quien tiene una mirada distinta. Pero quizá desde esa articulación inicial puedo empezar a construir otro sentido. Y acá es fundamental la cuestión histórica. ¿Qué proceso histórico se viene dando? ¿Cuáles los rituales de mi comunidad? Poder identificar cómo construyo sentido de forma comunitaria, qué es importante para mi comunidad en donde yo me siento parte. ¿Cuáles son esos espacios comunitarios que son fundamentales para construir sentido? Que eso que uno, no sé, a nosotros nos pasa el carnaval. Es como que la vida sin el carnaval no tiene sentido en Jujuy. O sea, cuando a nivel nacional pusieron el feriado, nosotros veníamos con feriados de años luz, o sea, no sabemos lo que es trabajar en carnaval. Entonces, hace poquito empezó la construcción con Cristina, la construcción de sentido nacional del carnaval como una dimensión sociocultural del Estado Nacional argentino, pero en Jujuy ya es algo histórico, de años. Entonces, es una forma de reunión, de articulación de todas las instituciones para un ritual que es individual, grupal, colectivo, histórico, se construye poder, se hacen cuestiones más revolucionarias, quiénes participan, quién queda afuera, bueno, todo eso tiene que ver con la diversidad, poner en relación esa diversidad que tiene lo comunitario, es muy diverso. Entonces tenemos que empezar a articular, construyendo poder, pero también con eso que por ahí nos da miedo o nos hace ruido, pero bueno, tiene que llegar la ley también a distintos espacios privados, empresariales, si querés. ¿De qué forma vamos atando las alianzas y construyendo lo comunitario, como decía Lautaro, con la participación? Buscando siempre la participación, que bueno, que la ley es la estructura, la mirada de la ley. Entonces, bueno, ¿y de qué forma lo hago? ¿En qué forma construyo salud mental? Construye salud mental mi comunidad. Nosotros, en una de las intervenciones que hacíamos en la Puna, cuando empezamos primero a ver cuáles eran nuestras prácticas individuales, nuestros hábitos saludables. Entonces, la mayoría de las mujeres, después de los 40, cuando llegaba el momento de ver la parte de sociabilización, y todos sabían que tenían que comer sano, no todos lo hacíamos, pero bueno, sabíamos comer sano, tomar agua, hacer actividad física. Y la parte de sociabilización es como que, bueno, sí me junto a veces con la familia. Ahí nos dimos cuenta que había todo un bache de que en la Puna no había espacios donde sociabilizar si no tenías una familia, si no estabas casado. Entonces las mujeres solteras, después de los 30, no había un espacio donde decir me encuentro con un otro. Entonces ahí empezamos a ver esos factores de riesgo que estaban asociados y que tiene que ver con esta dimensión sociocultural. ¿Qué me está ofreciendo la comunidad para cobijarme? Y eso es parte de la ley. Sí, perdón, Nora. No, quería, ya que somos pocos, conversar un poco sobre esto, ¿no? Porque vos decís, eso sucede en la Puna, esto de las mujeres, pero me parece que es más amplio que porque sucede acá también en la Patagonia, y le podemos decir que es por el clima, o porque hace mucho frío, pero yo vivo en un barrio, hace poquito me mudé a este lugar, y hace 6 meses más o menos, y noto que no hay espacio para la conversación entre las mujeres, ¿viste? Y hay un centro comunitario, hay una junta vecinal, está la sala de salud, las escuelas, la iglesia, es como, tienen todo, pero no se juntan. Y esta, pareciera una matriz que nos atraviesa, las mujeres se juntan en las familias,
¿viste? Y todo sucede en ese ámbito de la familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos sucede? Porque antes mi mamá recibía a sus vecinas a tomar mate, a tomar el té, a hacer la torta frita, a que, no importa si era para sacarle el cuero a la vecina a la otra, o charlar de los hijos o de los nietos, y hablar bien o hablar mal. Eso no, era una construcción que se hacía para sostenerse entre las vecinas. Ahora eso está desapareciendo y cada vez más. A mí me causó como impresión, ¿viste? Porque dije, yo voy a cumplir casi 60 años, dije, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo que no construí ese tipo de redes? ¿No? Preguntándome, porque es una cosa que nos pasó y es más allá de la pandemia. Esto no tiene que ver con la pandemia, me parece que es algo que se ha instalado culturalmente para que sostener esto, ¿no? Lo del individualismo, la falta de colaboración, la falta de conocernos. No sé, por ahí estoy equivocada, por ahí ustedes tienen otra. No, yo creo que sí, y bueno, y si te pones a ver por qué resulta peligrosa, entre comillas, la ley de salud mental, porque qué es lo que genera, promueve y busca para el gobierno de turno. Entonces, es importante ver. Acá por eso pongo esta mirada que estás diciendo, Nora, del el individualismo, esto que se está construyendo, la dimensión ideológica. ¿Sabes lo que pasa? Que esta ley de salud mental va más allá del pensamiento político. Porque vos te juntabas con la amiga y no importa el pensamiento político que tenía, vos te juntabas y listo. Y eso va en contra de lo que tiene este gobierno de turno, que si vos pensás como él, si vos no pensás como él, sos su enemigo. En cambio, esta ley lo que construye es que vos te juntes, no importa el pensamiento político que tengas. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero puedes juntarte y eso es lo que tiene el foro, que están de todos los pensamientos políticos, porque lo que tiene el foro es eso. Y esa ley lo que construye es que vos te puedas juntar con gente que piensa diferente que vos, y puedas sociabilizar con gente de diferente partido, diferente que vos, y eso es lo que construye justamente, construyen la diversidad, eso es lo que tiene esa ley. Tal cual. Bueno, ya para terminar, esto es como una síntesis de las distintas miradas a nivel salud y que en realidad también se repite en los otros ámbitos. Digamos, ¿qué pasa? Es muy difícil, vos pasás de un médico que te informaba a uno que tiene que consensuar. Como la mirada de comunicación antes estaba puesta como hay un solo emisor, que era el que sabía, y le decía al comunicador, al diseñador gráfico, ponémelo lindo, traducime esto que está muy en términos médicos, que pase y difundirlo en la comunidad. Y ahora no, hay que como escuchar al otro, no traducirlo desde lo que yo creo que soy, pienso, sino poder escuchar. Estaba basado el modelo anterior en emitir, o sea, hay uno solamente el que tiene poder. Y acá se trata de mediar, entonces es toda una construcción nueva de poder. La mirada basada en los medios masivos como forma de repetición, y esta mirada tiene que ver, bueno, con la construcción de estrategias para qué, para quién, o sea, en favor de qué es lo que busco con eso. Y la mirada de comunicación y de la mirada de salud puesta solo en especialistas, o sea, solo los que tienen la palabra son los especialistas. Lo que piensa la persona, lo que siente, lo que le pasa, no, porque el especialista es el que te va a enseñar a vivir y cómo debes comportarte y hacer y construir tu salud. Y ahora es más una cuestión de equipo que no tiene que ver solo con el profesional recibido, donde sí también puede participar, pero también puede ser con operadores, con la familia, con el usuario, con el vecino, con las organizaciones sociales. Entonces te cambia toda la configuración del poder y la forma de trabajar la comunicación.
Así que, bueno, ese era como el final, esto de pensar los mundos fluidos y qué es lo que viene a nacer. O sea, por eso puse el óvulo y el espermatozoide en la que sigue. Cómo incorporar y movilizar todos estos nuevos conocimientos para que nazca algo nuevo, como que dejemos de repetir las recetas, sino, bueno, ¿qué estamos construyendo? Sí, está fluido todo, pero tenemos que empezar a crear, a construir, porque el mundo cambió y ya no somos los mismos, y entonces necesitamos construir y yo entiendo que por ahí uno se queda con esa idea romántica de lo que fue y de lo que funcionó en algún momento, pero es importante que nazca, que empiece a ovular, que llegue las nuevas ideas y que construya algo nuevo. Bueno, muchas gracias, Agus. La verdad que muy claro, muy interesante y muy importante, tratándose justamente de los medios de comunicación, porque creo que con esta presentación tuya demuestras que no solamente se transmite la letra muerta, sino que se transmiten emociones. Fundamentalmente, y a veces llegan más las emociones. Bueno, ahora sí, como llegó mi parte, me presento. Mi nombre es Gabriel Sicone, soy parte del Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental, especialista en gobierno y gestión pública, y en este momento estoy trabajando en el Departamento de Salud Mental de ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado de Mendoza, justamente con la intención de mejorar la salud mental de los trabajadores públicos, considerando que una buena salud mental mejora los rendimientos laborales y una mala salud mental claramente las empeora, ¿no? En el Estado podemos decir que este es un tema que no se aborda, ni para bien ni para mal, pero sí se aborda en las juntas médicas o en el control de ausentismos, sin tener los mecanismos adecuados para mejorar la salud de las personas, pero sí para el control de las personas, con lo cual hay una disparidad importante. Como para hacer una especie de unión, de enlace con lo que decía Agustina, con lo que voy a empezar yo, la presentación de hoy está orientada especialmente a los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos del lazo, del vínculo, estamos hablando de cuál es la función de los medios de comunicación. Y para eso hay que tener en cuenta que la ley de salud mental se centra en las personas, pero no en cualquier aspecto de las personas, sino en la salud de las personas. Y a veces pasa cuando nos entrevistan los medios de comunicación sobre salud mental, las preguntas más recurrentes son: ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con la adicción? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con las fobias? ¿Qué pasa con la esquizofrenia? O sea, las preguntas son por el padecimiento. Y el padecimiento es un aspecto solamente. Y la ley se centra en la salud, lo cual incluye el padecimiento, pero el padecimiento no es lo único. Si solamente nos dedicáramos a la enfermedad, alcanzaría con médicos y psicólogos, con psiquiatras y psicólogos. Cuando se amplía el espectro es porque nos damos cuenta que la persona no la define una enfermedad, bueno, ya estoy adelantando un poco a la charla, y una persona no es una enfermedad. Y la enfermedad se puede resolver, se puede transitar, se puede superar, pero la persona necesita mucho más que un médico o un especialista. Necesita los que se llaman condicionantes sociales, ¿no? Así que bueno, dicho esto, les voy a pedir, acá en el chat les voy a poner una referencia, que entren a la página menti.com, cada uno desde sus dispositivos, y cuando le pidan el código, pongan este número: 1699-0497. De esta manera, las preguntas que surjan, desde cualquier dispositivo, pueden ponerlo. Las preguntas que surjan van a poderse conversar a través de esto, y vamos a hacer más dinámico el juego.
Bien, si ustedes ya ingresaron, vamos a compartir la página. Y vamos acá nomás. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a hacer preguntas simples donde ustedes a través de sus dispositivos que tengan, computadora, celular, lo que sea, ponen menti.com, ese código de números que está aquí arriba del recuadro, y la idea es justamente responder a esto. Cuando en los medios de comunicación aparece esta frase que la salud mental es cosa solamente de locos, de enfermos, del que la padece, ¿qué es lo que se le surge a ustedes? ¿Les parece adecuado que un medio de comunicación diga eso? Antes de responder, me voy a guiar por esta, las recomendaciones para un tratamiento de temas de salud mental en los medios de comunicación responsable, que también está tomado de la época donde Mauricio Macri fue presidente. Es decir, esto es para aclarar que el material que estamos exponiendo hoy no viene de ningún medio que puedan llegar a considerarse opositores al oficialismo actual. Y esto me parece importante justamente por la cuestión ideológica, que la ley de salud mental no se trata de una cuestión de derecha o izquierda en términos partidarios, y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de conservar la dignidad de las personas. Es decir, que las personas sean responsables de sus actos, que sean capaces, que puedan tener trabajo, casa, vivienda, amigos, todo lo que engloba la palabra dignidad. Entonces, en este punto, decimos que claramente la enfermedad mental, la salud mental, no es cosa de locos. Por supuesto que no. Quien no haya respondido estuvo muy atinado o atinada, porque según este material, la Organización Mundial de la Salud considera que una de cada cuatro personas tiene algún tipo de padecimiento mental que necesita algún tipo de apoyo. Una de cada cuatro. Es decir, estamos hablando de un cuarto de la población donde se está necesitando algún tipo de apoyo. Por lo tanto, es una cosa de todos, no solamente de locos. Es importante que todos participemos en la construcción de un modelo de salud. No solo de un modelo para abordar la enfermedad, sino que es imprescindible que abordemos un modelo para que las personas puedan gozar de su salud lo más plenamente posible y no como un estado permanente, como era la antigua definición de salud, sino como un proceso donde pues, se pueda admitir que tenemos momentos lindos, momentos malos, momentos de mayor padecimiento y momentos de felicidad. Vamos a la segunda premisa. Las enfermedades mentales son un problema poco frecuente. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pueden escribir aquí? Ay, se me salió. Esto del manejo de las... Sí, ahí voy de nuevo, para. ¿Cuál era el código? Perdón. El código es 1699-0497. Bien, igual vamos adelantando, que ya dijimos que una de cada cuatro personas tiene algún tipo de padecimiento que necesita apoyo, con lo cual esto coloca entre las 5 causas mundiales de enfermedad en las personas. Por lo tanto, es altamente frecuente el padecimiento mental y
Si a eso le agregamos el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, la hace de los padecimientos más frecuentes de todos. Por lo tanto, la importancia de la salud mental, estamos hablando de una afección, de afecciones en general, que es de lo más frecuente, por lo tanto, es mucho más sensible la comunicación que hay que hacer al respecto de ello. Vamos a la próxima. Las personas cuya salud mental se encuentran comprometidas, pero no de urgencias, no pueden decidir por sí solas. Bueno, lástima que se fue Nora, pero me gustaría saber la opinión de quienes están inmersos en este tema. ¿La persona con padecimiento puede decidir? ¿Puede tener autonomía en esa decisión? Bueno, Lautaro, si estás por ahí, sería bueno que puedas responder. Pero en el artículo 3 de la ley reza textualmente, se los voy a leer para que se debe partir de la presunción de capacidad de las personas. Esto traducido es: toda persona es capaz de decidir y de ser responsable de sus actos hasta que se demuestre lo contrario. Y para demostrarse lo contrario, se necesita todo un proceso judicial para dictar la incapacidad. Con lo cual, esto nos remite a que cuando hablamos de los estereotipos del loco, primero que nada, esa persona, si no tiene dictada la incapacidad, es una persona responsable civil y penalmente de sus actos, hasta que se demuestre lo contrario, excepto en los momentos donde un equipo de salud, no un juez, un equipo de salud interdisciplinario, evalúe que si tiene riesgo para sí o para terceros. Pero ya lo vamos a ver también esa parte. Bien. La pregunta es si los padecimientos mentales son irreversibles. Es decir, una persona va a estar sufriendo un padecimiento mental eternamente. Bueno, la respuesta es claramente no. Con apoyo comunitario pueden ser de una recuperación posible, pero con apoyo comunitario. No alcanza con una internación, una medicación o una terapia psicológica. Además, se necesita otro tipo de cuidados que tiene que ver con el vínculo social, los ejercicios físicos, el trabajo, la buena alimentación, es decir, los condicionantes sociales de la salud mental, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el medio, que intervienen directamente en la salud de las personas. Y acá viene otra de las cuestiones que más se dicen también. Las personas deben ser necesariamente aisladas. Bueno, claramente no, porque lo que se propicia es la atención comunitaria, un abordaje comunitario. El abordaje comunitario significa que el hospital psiquiátrico, el monovalente, el hospital especializado, el manicomio, cualquiera de los sinónimos que se quieran utilizar, desde el año 2010, en el Consenso de Panamá, se acordó a nivel internacional a sustituirlos, a reemplazarlos por abordajes comunitarios, porque se demostró que todo abordaje, toda recuperación, todo apoyo que se haga a través del vínculo, del lazo social, va a ser mucho más beneficioso. Por lo tanto, desde el año 90 hasta esta parte, hay periódicas y reiteradas reuniones para ver cómo el mundo puede virar de una atención que sea exclusivamente médica o psicológica a una atención comunitaria. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con los medios de comunicación? Porque muchas veces decimos, por ejemplo, o se escuchan, por ejemplo,
que porque tal persona, un caso clásico, ¿no? Lo que antes se llamaba la emoción violenta. Este hombre se puso celoso y mató a su esposa o mató a su novia. Es decir, sentimientos y conductas que derivan de sus cuestiones psíquicas. Y esto es inexacto, si bien pueden ser títulos convocantes para el gran público, donde pueden ser títulos hasta de películas o de thrillers, pero perjudican mucho a las personas con padecimiento mental y perjudican mucho también que las personas accedan a los servicios de salud mental porque invitan a la estigmatización. Las personas con padecimiento mental, de por sí, no lo define su padecimiento. Hay muchas personas que sufren ira, que odio, son haters, y sin embargo no ponen en acto todas esas conductas. Generalmente las personas con o sin padecimiento mental, pero la persona que está sufriendo no necesariamente pasa al acto en estas cosas. Con lo cual, el modo de comunicar, una cosa es decir, por tal emoción, esta persona hizo tal acción dando la emoción como la causa, ya es de alguna manera estigmatizar y armar como un estereotipo de personas que pueden llegar a ser potencialmente peligrosas. Y acá viene la otra premisa. Las personas con padecimiento mental son de por sí peligrosas. Bueno, las cárceles están llenas de personas que no tienen padecimientos mentales crónicos y están llenas de gente con padecimiento mental en las cárceles, son mínimas. Incluso en lugares donde no hay neuropsiquiátricos, pasa lo mismo, porque la enfermedad mental no hace que sea una persona de por sí peligrosa. De hecho, las personas con padecimiento mental en general son víctimas de estos de actos agresivos. Y me gustaría poner un ejemplo que es bastante coloquial, pero todo el mundo creo que hemos visto la película Rambo 1, es muy, muy viejísima, pero si no la hemos visto, quizá lo podemos ver, donde se presume que un sujeto tiene algún tipo de padecimiento mental y que por lo tanto podría llegar a ser peligroso, y la policía lo hostiga, hasta que efectivamente se hace peligroso. Cuando lo único que quería el protagonista era un lugar para ir a comer algo porque tenía hambre, pero el hostigamiento fue tal que terminó siendo peligroso. Entonces, claro, la figura es el loco peligroso que hizo un desastre, pero nunca sobre quién provocó esa agresión. Otra película que me gustaría traer como anécdota es La leyenda de Tanguito, donde lo único que hacía de peligroso era cantar canciones de protesta. La sobremedicación, los electroshock y la vida de neuropsiquiátrico hizo que su vida terminara de manera trágica. Con lo cual, cuando en los medios de comunicación se habla de que el loco podría llegar a ser peligroso por tal o cual cosa, hay que antes repensar el título para no estigmatizar o no dar por concluido una sentencia que puede ser perjudicial, no solo para esa persona, sino para cualquier persona en general, porque cualquiera puede ser víctima de un estigma. Bien, otro tema importante es que también fue de público debate últimamente con el Hospital Laura Bonaparte, es el cierre de los hospitales monovalentes, especializados, neuropsiquiátricos, como se lo quiera llamar. El cierre de los monovalentes como dejar desprotegido a las personas. En realidad, la idea no es dejar ni desprotegida ni a las personas internadas, ni a las personas que se atienden, ni a los trabajadores. Por eso se habla de sustitución. Se debe reemplazar el hospital especializado único por dispositivos comunitarios u hospitales polivalentes. Se reemplaza cambiando la metodología de abordaje para que ni el trabajador quede en la calle, ni la persona que se asiste en este lugar quede sin la atención debida. Es decir, que la vida pueda continuar, pero mejorando los modos de atender
a las personas. Esto es muy actual en el sentido de el Hospital Laura Bonaparte, que se quiso cerrar, el centro de salud número 1, que se quiere vender su terreno y no se da respuesta de qué va a pasar con la gente que trabaja y se asiste ahí, en fin. Una de las preguntas que quería hacerles, y bueno, ya que somos poquitos se puede hacer de forma oral, ¿qué palabra se le viene a la mente cuando escuchan un diagnóstico de salud mental, un diagnóstico psiquiátrico, que es usado como insulto? Últimamente hay muchos eventos donde se habla de mogólicos, psiquiátricos, inclusive hasta colegas que piden actos físicos, desoyendo el capítulo 3 de la Ley de Salud Mental, donde toda persona es capaz, la presunción de capacidad se obvia y se utiliza el diagnóstico psiquiátrico como un insulto. ¿Qué se les viene a la cabeza con esto? Loco. El loco. ¿Y qué opinas sobre eso? Y la verdad que es insultante a alguien llamarle loco porque la locura no existe, digamos. O sea, para mí esa palabra no existe. O sea, no existe en un término médico tampoco, no existe en un término médico ni en el DMSS, ni en el DMSS, ni en el manual, no existe. O sea, es algo que vos usás para denigrar a una persona, digamos. Tal cual. Y cuando escuchamos la palabra locura es parte de los titulares de algunos medios de comunicación, hay que aplicar apto psíquico para algunos dirigentes. Bueno, todo esto hace Lo que pasa es que se confunde la locura con, ¿cómo te puedo explicar? Con incapacidad cognitiva, digamos, como que retrasado mental, como que el loco tiene cierto retraso mental o como que es incapaz, o como incapacidad, se le confunde como incapacidad. En realidad el loco la persona con padecimiento mental es una persona más. Algunos sí tienen cierto grado, les cuesta sociabilizar más que otra persona, pero no es incapaz, digamos. Esa es la única diferencia, que le cuesta sociabilizar más, pero incapaz no es. Bueno, por eso muchas veces se habla de persona psicodivergente, porque justamente hay una cuestión en la sociabilización que cuesta un poco más. Pero todo esto se hace ver como que la persona que tiene un padecimiento mental primero es eterno. Esta clase de titulares desensibiliza, donde pasa a ser la figura del loco una figura peligrosa, curiosa, incapaz, en fin, con todas esas estigmatizaciones que ya son muy antiguas, tan antiguas como el mundo, pero que evidentemente los abordajes se han superado a sí mismos, la farmacología mejoró, las técnicas de psicoterapia mejoraron, es decir, hay un avance científico, tecnológico, que hace que ya las personas que tienen algún tipo de enfermedad, si lo queremos llamar así, puedan mejorar y puedan vivir en sociedad. Por eso hablamos de padecimientos también, porque una persona puede tener algo que les duela, como la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, bueno, cuando hay un desmedro en la vida económica de las personas, en fin, hay muchas cuestiones de la vida cotidiana que hacen que una persona esté sufriendo y no alcanza el nivel de enfermedad en sí. Y cuando hablamos con personas que tienen padecimiento mental y que han pasado por muchas internaciones y que han tenido tratamientos psicofarmacológicos, etcétera, nos damos cuenta
que si decimos lunes 18 horas, en tal lugar, en tal lado nos reunimos y demás, la persona va. ¿Eso qué quiere decir? Que está orientada en tiempo y espacio. Y cuando hablamos con estas personas y decimos, bueno, tenemos que hacer un trabajo en la facultad para tal cosa, y esa persona puede estudiarlo, prepararlo, resumirlo, etcétera, claramente esa persona no es lo que nos dicen los libros de psiquiatría, que no pueden comprender, que tienen alterada su realidad, que tienen... ¿Hay momentos de crisis? Sí, pero los momentos de crisis son los menos. Entonces, lo que se intenta transmitir es que estos estereotipos del loco, al estilo la película El Guasón, como al estilo, no sé, El Resplandor, son estereotipos que son muy atractivos para el cine, pero muy pocos acotados a la realidad cotidiana de las personas. ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Que se confunde la crisis como que siempre está, se confunde como que siempre está en crisis con los momentos de que, o sea, se confunde la crisis con los momentos que, o sea, parece que siempre está en crisis, pero no es así. O sea, Absolutamente. te dicen que siempre vos lees y dicen que tenés alucinaciones, que escuchas voces, pero esos son los momentos de crisis, no siempre está así. Absolutamente, sí, es así, es así. Entonces, bueno, la idea es transmitir con todo esto, porque ya estamos llegando al final, y por suerte lo hemos conversado bastante, que la palabra importa, creo que en esto estamos de acuerdo con Agustina cuando lo dijo, la palabra importa y mucho, el modo de comunicar importa, porque no solamente estigmatiza a las personas que puedan llegar a tener un padecimiento, estigmatiza a cualquier persona que puede transitar por momentos difíciles en cualquier momento. Entonces, podemos dar referencias como la película de Tanguito, el documental Yo Natalia sobre Natalia Cohen, y hay Una mente brillante, la otra película. Hay muchas películas y documentales que narran la vida de las personas que tengan o no algún tipo de padecimiento mental. Muchas veces se utiliza el sistema de salud como un sistema coercitivo y no de curación. Entonces, bueno, la idea es poder seguir con estas recomendaciones que aparecen no solamente en el Ministerio de Salud de la Nación, sino en OMS y OPS, para que los medios de comunicación, cuando necesiten comunicar algún tema de salud mental, puedan repensarlo en términos de la importancia que tiene la palabra en la emocionalidad de las personas, porque fundamentalmente la palabra a donde apunta y donde llega es al corazón de la gente, a la emoción, a los sentimientos. Y Sí, los en eso, estereotipos, sí, los perdón, Gaby. estereotipos recalan en No, esa parte, ¿no? decía esto que vos decís, lo de la palabra, también puede imposibilitar el pedido de ayuda, porque si yo categorizo el loco, la salud mental, con la enfermedad, con lo irracional, con lo peligroso, y donde paso de normal a normal y no puedo volver, y esta cosa de binomios que tiene lo discursivo, si yo estoy sufriendo, me va a costar más pedir ayuda porque no quiero hablar ni contar a nadie, porque me da miedo de estar en esa categoría. Entonces, termino como en alguna crisis porque no puedo verbalizar ni poder contar el sufrimiento que estoy pasando. Sí, y lo mismo pasa cuando se pide ayuda en los centros de salud. Al estigmatizarlo, en general, los centros de salud son menos permeables a dar turnos y demás, porque, bueno, es un loco, no es creíble y demás. Por eso es que las personas con padecimiento mental pierden hasta más del 35% más de años de vida que una persona sin padecimiento mental, porque no se asiste de la manera que corresponde. Mucho tiempo, muchos años se pierden, y otro tanto de años afectados a su discapacidad. Esto está en carga de de las enfermedades mentales del 2018 de la OMS. Entonces, la transmisión de la palabra es
altamente importante. Y me gustaría cerrar con algo que dijo un usuario de Chaco, que dijo, a nosotros nos gustaría que tener un modelo de país solidario, porque un país civilizado tiene que ser un país solidario. Y creo que la palabra, y corresponder con la palabra a este modelo de país, es lo que nos corresponde como Foro Federal de Aplicación de la Ley de Salud Mental y como, bueno, como militantes de la buena salud en general. Así es. Bueno, si les parece, vamos cerrando la charla de hoy. Bueno, muchas gracias, Aus, Gabriel. Gracias por la Muchísimas convocatoria, gracias. Lautaro. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, No, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Me parece que esto Bueno, también hay que darle continuidad. Me parece muy bueno. será hasta la próxima Hasta la charla. próxima. Hasta Hasta la luego. Chao, próxima. gente, Chao, que chao. descansen.